Vamos a ver ahora un tipo de modelo que es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, que es el modelo SIR, que significa susceptibles, infectados y removidos. Para hacer para explicar el modelo, o sea, en este video lo que voy a hacer es explicar el modelo y en un momento en la clase vamos a hacer algunos ejemplos. Ahorita no voy a dejar este ejercicio para este momento. Este modelo lo voy a explicar a partir de un artículo que publiqué en la revista de la Organización Panamericana de la Salud y que era sobre influenza y justamente cómo fue comportándose en los diferentes estados de México. Entonces, bueno, lo que quiero comentarles para empezar del modelo es importante que tengan como esta información. Entonces, pues este tipo de modelos fue creado por Kermack y McKendrick en 1927 y justamente funcionan en diferentes escenarios de epidemias. Es importante que tienen ciertos supuestos que ahorita voy a aclararlos, pero de entrada para lo que nos interesa, que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales, es que vamos a tener tres variables que son susceptibles, que son aquellos que pueden contraer la enfermedad, los infectados, que son aquellos que ya la contrajeron, y removidos, que son aquellos que se recuperan o mueren, pero finalmente salen del sistema. Entonces, como ecuaciones diferenciales, vamos a escribirlas con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener tres ecuaciones diferenciales. Una de ellas es el cambio de susceptibles con respecto al tiempo va a ser igual a menos beta n. Ahorita explico qué significa este beta n. SI, ¿no? Donde S son los susceptibles y son los infectados. Y entonces voy a tener SI son las interacciones entre susceptibles e infectados y beta n va a ser justamente pues un índice que me va a decir como la probabilidad de que se encuentren o interactúen entonces esto va a ser el cambio de los susceptibles. El cambio de los infectados va a ser justamente en positivo, beta n por SI, que es pues la probabilidad de ser infectado dado que se encuentre con un susceptible, menos una constante, que es la tasa de recuperación que está dada por el número de infectados, entonces beta n SI menos AI, y la otra ecuación diferencial es el número de removidos con respecto al tiempo, que es pues tal cual la tasa de recuperación que se tiene, ¿no? Entonces, en este caso aquí es importante identificar ciertas variables. Beta ns va a ser la tasa de contacto y beta n también se va a definir como lambda más a. Ahorita voy a explicar un poco más qué son lambda y a, ¿no? Luego tengo que beta NSI es la tasa de nuevas infecciones y pues esto se puede obtener directo de cómo se va comportando la epidemia. A por I, como había comentado, es la tasa de recuperación general. Lambda es la tasa de contactos por unidad de tiempo. En este caso, nuestra unidad de tiempo va a ser un día. Y A es la tasa de recuperación per cápita. Y entonces, pues tal cual es la fracción de infectados recuperados en un día y se calcula justamente como el recíproco del periodo infeccioso. En el caso, por ejemplo, de la influenza, pues el periodo infeccioso se consideraba como de 3 días, entonces era un tercio, pero en el caso del coronavirus el periodo infeccioso todavía no está completamente definido y y el asunto es que desde que se contrae hasta que aparecen los síntomas se tiene un máximo de 14 días. Entonces, pues vamos a tomarlo justamente como uno entre 14 para el caso que hagamos el modelo. Algo que quiero resaltar es cuáles son los supuestos del modelo, porque esa parte es importante. Este es un modelo bastante sencillo y justamente para empezar
considera ciertas variables como fijas. Entonces, por ejemplo, dentro de los supuestos del modelo está que la población es homogénea y de tamaño fijo. Entonces, también que cada individuo solo puede pertenecer a uno de los conjuntos, o solo es susceptible, o solo es infectado, o solo es removido. Y en este caso, por ejemplo, también se estaría considerando que, por lo tanto, pues la gente no podría volverse a enfermar. O sea, una vez que ya se enfermó, entonces ya no cuenta para los siguientes datos, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del coronavirus, al parecer, tampoco está tan claro todavía si esto ocurre o no, porque al parecer se han reportado casos de recaídas, pero no se tiene la certeza si están bien contabilizados o fueron altas falsas o fueron pruebas que pues con error. Entonces ni siquiera eso se sabe. Entonces aquí, bueno, una de las cosas que son muy interesantes es que pues estamos en forma directa reconociendo qué es lo que pasa con las infecciones y cómo se está, o sea, estamos construyendo el modelo a partir de lo que pasa en la realidad. Entonces, pues que puedan como al menos visualizar una parte de cómo funciona y de que pues no se tienen datos suficientes, no es que ya se tienen los valores de las constantes completamente determinados, sino justamente lo que me da son o sea, lo que tengo que hacer matemáticamente pues es esas constantes buscar cómo las encuentro, compararlas con diferentes modelos y ver si funcionan, ver si con la información disponible las cosas, pues el modelo sí predice lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Y bueno, volviendo a los supuestos, otra de las cosas que es importante es que la interacción de los individuos es aleatoria, y que no hay intervención externa que cambie la tasa de contacto de la población. Entonces, en este caso, por ejemplo, las medidas de sana distancia o cada vez que hay una restricción, pues eso de forma automática cambia el modelo y entonces el modelo tendría que rehacerse con los nuevos valores pues de la tasa de contacto, porque no es lo mismo, o sea, por ejemplo, que la gente esté interactuando todo el tiempo en los trabajos, en las escuelas, en el transporte, a que se esté quedando en sus casas. Entonces esa tasa es lo que cambia y por lo tanto pues el modelo va a funcionar distinto. Entonces en este caso vamos a tener lo más simple, que sería considerar que el modelo pues va a comportarse de manera más o menos estable y a partir de eso pues entonces es que se van a ir presentando los cambios. Entonces bueno, esto es como la introducción. En la clase vamos a profundizar y vamos a ir haciendo como encontrando los valores. Particularmente les anticipo que, por ejemplo, pues estos valores como la tasa de contacto o esto no están ni siquiera bien definidos y ahorita pues hay muchos estudios en donde se van actualizando y se tienen valores distintos, o sea, cada estudio en cada país o dependiendo de los datos que se tienen, pues se van considerando. Otra cosa que, bueno, desde ahorita también quiero comentarles es que casi siempre este tipo de datos se manejan, por ejemplo, a nivel país, o sea, si yo voy a considerar los susceptibles o los infectados, lo voy a hacer a nivel país. Sin embargo, pues no es lo mismo la forma de interacción o lo que se puede tener en países, no sé, un país como Estados Unidos que tiene pues como 300, un poco más de 300 millones de habitantes, de 300 millones, no, de 300 mil millones de habitantes, perdón, a tener casos como México, donde tenemos como 120
millones, entonces va a cambiar mucho el comportamiento. Y por cierto, y además pues la lógica es importante al respecto, es que esta forma de agruparnos geográfica y política, desde el punto de vista de las enfermedades, pues no siempre es el óptimo, porque, por ejemplo, hablando del coronavirus, en el caso pues de lo que pasa en Nueva York, no es lo mismo que lo que pasa en Minnesota, por ejemplo, ¿no? O sea, el número de infectados en algunos lugares, de hecho hay lugares donde ni siquiera hay infectados. Entonces, si no hay infectados, pues, y no hay interacción y no hay movilidad, pues entonces lo que se esperaría es que, pues eso se mantuviera así. En cambio, en lugares donde hay más infectados, las cosas funcionan distintas. De hecho, incluso dentro de una misma ciudad, pues los comportamientos son completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nueva York, pues se tiene que las cifras en el Bronx o en Manhattan son completamente distintas. Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos. Entonces, este tipo de modelos, o sea, insisto, este es un modelo muy simple, ni siquiera se tiene la certeza de que, por ejemplo, los removidos realmente son removidos y no vuelven a ser susceptibles, porque entonces se tendrían que considerar otras cosas. Se está considerando que la tasa de contacto es fija y no se está tomando en cuenta como los cambios que se están haciendo, las medidas que se están tomando en cada país, o incluso qué tanto se están cumpliendo, ¿no? Porque hay lugares en donde es mucho más estricto y se está cumpliendo más que en otros. Entonces, todo esto es parte de lo que vamos a considerar. Y ahora sí, pues bueno, ahorita en la clase les voy a mostrar cómo, se construiría con estos supuestos como muy básicos, a partir de los datos reales, un modelo que, pues que esos valores, o sea, cómo obtener los valores, cómo obtener las constantes y cómo entonces hacer las predicciones a partir de esto.